Hola, como ya hemos visto, las terapias de exposición se usan sobre todo para personas con problemas emocionales que tengan que ver con evitación a ciertas emociones y ciertos estímulos que producen ciertas emociones. Hasta ahora hemos visto como diferentes tipos de estímulos que puede evitar la persona. Hemos visto que pueden ser animales, pueden ser objetos, pueden ser situaciones, también pueden ser pensamientos. Pero también hay personas que pueden llegar a tener un alto grado de evitación y malestar emocional ante cambios en sus sensaciones físicas. Esto se da sobre todo en problemas de trastorno de pánico con o sin agorafobia, en el cual ciertos cambios en las sensaciones físicas, como puede ser un aumento del ritmo cardíaco o una sensación de ahogo o una sensación de mareo, empiezan a estar asociados con señales de peligro y con alarmas que llamamos a veces alarmas falsas, que serían los ataques de pánico, reacciones de pánico muy fuertes, que no se relacionan con una peligrosidad real, sino más con un condicionamiento ante estas sensaciones físicas donde experimentan como señales de mucho peligro y donde la persona pues reacciona con ataque de pánico, pero también con conductas evitativas importantes. Entonces, para esto, el tipo de exposición que vamos a ver es la exposición interoceptiva, la cual consiste en una serie de ejercicios que se hace como para evocar o simular en la persona estas sensaciones físicas que le producen tanto malestar. Entonces, bueno, este tipo de exposición, si bien se usa para estos pacientes, también tiene algunas contraindicaciones, por lo que son ejercicios de alta exigencia física. Tendremos que tener cuidado que la persona no tenga ciertas condiciones que no le permitan hacer bien los ejercicios, como personas con asma, personas con condiciones cardíacas, con enfermedades como el EPOC, con problemas de epilepsia. Bueno, hay algunas condiciones, mujeres embarazadas, personas con anemia, como ya dije, trastornos convulsivos. Tendremos que revisar un poquito el historial clínico de la persona, médico, para tener cuidado con eso. Generalmente, pues esta técnica de exposición interoceptiva hace parte pues principal, como el componente principal de los tratamientos para el trastorno de pánico, pero también puede ser usada en diferentes situaciones en las cuales las sensaciones físicas sean un foco de atención importante y generen mucho malestar en la persona, no necesariamente que sea un trastorno de pánico, pero cuando la sensación física es importante. Por ejemplo, se me ocurre el ejemplo de las fobias sociales o de las personas con ansiedad social, donde por ejemplo la sensación física de el enrojecimiento, de ponerse rojo, de sentir la cara roja, pues se vuelve algo como que señala peligro, es una señal de ansiedad y se empieza a condicionar también. Entonces, por ejemplo, allí tenemos un ejemplo en la fobia social. Entonces, en cualquier caso donde encontremos que la sensación física está siendo una señal de peligro y está siendo evitada, y esta evitación esté llevando a problemas, pues podremos usar la, la, la exposición interoceptiva. Entonces tendremos que explicarle a la persona pues eso, ¿no? Que lo mismo como lo explicamos en los otros estímulos, y es que las sensaciones físicas empiezan a asociarse con señales de peligro que no son reales, pero que empiezan a producir un alto grado de malestar. Y como la evitación o la hipervigilancia ante esas señales físicas hace que cobren más importancia y que sigan manteniéndose como señales de peligro a largo plazo. Eh, Tenemos que tener en cuenta también un concepto de la relatividad de las sensaciones físicas como negativas. Un aumento en el ritmo cardíaco, ¿sí? O una sudoración, si bien se dan cuando la persona está ansiosa, cuando tiene miedo, en sí mismas no son negativas, depende mucho del contexto y de la situación en el cual se encuentre la persona. Por ejemplo, no es lo mismo tener un aumento en el ritmo cardíaco cuando uno está haciendo deporte, ¿cierto? Y cuando uno está disfrutando el deporte, a tenerlo en un contexto donde hay un peligro, por ejemplo, cuando uno se presenta, cuando lo van a atracar a uno. ¿Sí? Es muy distinto. Es la misma respuesta física, pero el contexto hace que cobre un valor completamente diferente. No es lo mismo un aumento en el ritmo cardíaco o una sudoración en una interacción sexual
que un aumento del ritmo cardíaco en una exposición frente a muchas personas donde me siento muy angustiado y muy ansioso por lo que van a pensar. Lo mismo, por ejemplo, pasa en un parque de diversiones. Los niños, o en una montaña rusa, una persona que le gusta mucho, pues la sensación física es de pura ansiedad, ¿no? Es decir, no podríamos decir que hay allí una sensación de malestar emocional fuerte, pero sí hay una respuesta del cuerpo muy similar a la de la ansiedad, ¿no? Aumento en el ritmo cardíaco, respuesta de estrés, pero el contexto hace que de alguna forma la persona lo perciba como placentero o agradable. Entonces esto es importante explicárselo también a la persona. Em, ¿Qué tipo de estímulos pueden llegar a evitarse? Bueno, hemos dado el ejemplo del ritmo cardíaco, pero también puede ser la sudoración, el calor de pronto en las manos, en los músculos, tensión física, por ejemplo, sensación de pesadez, sensación de opresión en el pecho. Son sensaciones que pueden estar allí y bueno, podemos nombrar muchas más, pero ya dependiendo de cada caso particular, se abordará cuáles pueden ser importantes. ¿Qué cosas puede tender a la persona a evitar para no sentir esas sensaciones? Por ejemplo, la persona puede evitar hacer ejercicio físico, moverse mucho, puede evitar tener relaciones sexuales, evitar, por ejemplo, ver imágenes o películas de suspenso por temor a las sensaciones o de terror, ciertas bebidas estimulantes como el café, ¿m? Para no sentir como más activación, y bueno, y distraerse de alguna forma. Las personas con agorafobia entonces evitarán lugares que puedan de pronto aumentar su probabilidad de tener un ataque de pánico, como de pronto transporte público, etcétera.